Nos preguntábamos el día de ayer en nuestra segunda catequesis sería sobre San José, a la cual habíamos titulado Hijo de David. ¿Quién es José? ¿Quién es San José? Y habíamos dicho de que para conocer la vida de San José, para conocer a San José hay que recurrir a los evangelios y a la tradición de la Iglesia. Y que los evangelios son muy escuetos materialmente hablando de José, porque en ellos no se encuentra ninguna frase de San José. En ellos no aparece ni la fecha de su nacimiento, ni el lugar de su nacimiento. Suponemos que puede haber sido en Nazaret, tal vez, pero no lo sabemos. Pero sí tenemos una seguridad, que José es el padre adoptivo, de Jesús. Eso sí lo sabemos con claridad, porque eso sí nos dice el Evangelio, y eso es lo que nos enseña nuestra fe. Ahora bien, habíamos dicho el día de ayer cómo San José no es alguien común, es decir, no es solamente alguien que rellenó el pesebre de Belén, o sea, no es una figura decorativa, o no es alguien que sirvió solamente para guardar las apariencias porque María Santísima estaba embarazada y no había sido por cooperación de varón, o no es alguien sencillamente que suplía de manera práctica la vida familiar, ¿no?, de un padre que no tenía a Jesús. Es muy lejos esto de lo que es la figura de San José. Habíamos hablado ayer de la genealogía de Jesucristo. San Mateo, por eso es importante que junto con lo que se va hablando, con lo que se va predicando, con las catequesis que se van dando, ustedes también vayan agarrando los evangelios para conocer más la vida de San José. Nos situamos entonces en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 1 y siguientes. San Mateo empieza el Evangelio diciendo: genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? O sea, marca esos dos puntos, esos dos protagonistas, esos dos patriarcas, el patriarca Abraham, padre del pueblo judío y padre de la fe de todos los cristianos, y también David, que era padre y que ese padre seguía una promesa, una profecía, porque en el Salmo 88 dice, por ejemplo, ¿no?, que el Dios de Israel va a heredar en David, ¿no?, o sea, en el trono de David va a quedar un hijo de David que va a tener un reino y su reino va a durar por los siglos. El reino de David, o sea, va a continuarse hasta los siglos. Pero claro, si es que uno estudia la historia de David, o mejor así, la historia de la genealogía de David, David fue padre de Salomón, y Salomón fue el último, podríamos decir, rey de todo el pueblo judío, de todo el pueblo de Israel. Porque después el hijo de Salomón fue tan imprudente que hizo que se dividiera el pueblo de Israel. Entonces se fueron los pueblos del norte, llamado Israel, y se quedó él con una parte pequeña, que era con la parte de Judá y de Benjamín. Entonces eran dos grandes partes que antes había reinado, en las que había reinado David, ¿no?, y después Salomón, pero el hijo de Salomón fue tan testarudo, tan poco prudente, que dividió, o sea que a causa de él, de haber impuesto cargas pesadas, impuestos pesados a la gente, quedó totalmente dividido el pueblo de Israel. La gente de los otros patriarcas dijeron: ¿por qué vamos a esperar que un hijo de Judá reine sobre todo Israel? Israel, a tus tiendas. Y se fueron los otros pueblos, o sea, los otros hijos de los patriarcas, de las 12 tribus de Israel, se fueron y se quedó solamente reinando el sucesor de David, una pequeña porción. Posteriormente se fue perdiendo la dinastía real, o sea, la dinastía siguió, pero ya no tenían injerencia sobre el reino. En el tiempo de los macabeos no se habla de ningún gran protagonista de los hijos de Jesé, es decir, de la descendencia de David, ninguno. Y cuando llega Jesucristo, se sabe que Jacob, porque así termina San Mateo, Jacob engendró a José, y después va a decir otra frase, ¿no?, porque también esto es interesante, utiliza, ¿no?, a veces de manera como ligada y hasta cansada, ¿no?, decir: Abraham engendró, ¿no?, a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró, etcétera, y engendró, y engendró, y engendró. Pero cuando llega al momento culmen,
que es el momento más importante de toda la historia del pueblo de Israel, dice, ¿no? Y Jacob, que era el papá de José, Jacob engendró a José, el esposo de María. O sea, ya no dice José engendró a Jesús, porque no engendró José a Jesús, sino Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació el Cristo. Miren qué interesante esto, ¿no? Es decir, la genealogía, esto que dice el Salmo, esa profecía del Salmo 88, se cumple con José, porque la dinastía llega hasta José, en donde se corta ya esa dinastía para llegar a Cristo. Y Cristo es el culmen. Y uno dice, bueno, pero a nosotros que no somos del pueblo de Israel, ¿qué nos interesa? ¿Por qué razón tendría que ser para nosotros esto importante? En tal caso que sea para los judíos y los descendientes de David. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Es que es cierto, en realidad no interesa mucho de dónde haya venido Jesucristo. Realmente es así, pero Dios quiso esto. Pero además hay que verlo con más profundidad. Porque claro que es lo más trascendente, o lo que tiene que en nosotros llevarnos a mayor profundidad, es saber de que Cristo se hizo carne. Es decir, Dios Todopoderoso se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pudo nacer del pueblo judío, pudo nacer del pueblo romano. Dios quiso que se diera de esa manera. Podría haber sido de la India, de África, de América. Dios quiso que sea un hijo del pueblo de Israel. Listo. Pero podría haber sido de otro lugar. Lo más importante aquí es que Dios se encarnó. Sí. Pero esto para nosotros es muy importante. El tema de la genealogía es muy importante. Porque para descubrir que este es el Hijo de Dios, para darnos cuenta de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Kyrios de Dios, el Mesías, para eso es que Dios quiso genealogía y quiso profecía. O sea, en razón de Dios que se encarna, Dios podía haberse encarnado en cualquier ambiente, en cualquier tiempo, en cualquier lugar de la historia. Pero ¿cómo lo distinguimos nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo nosotros entendemos que este hombre es el Hijo de Dios? ¿Cuántos hombres han nacido y se dicen que son Mesías? Se dice que son hombres iluminados, ¿no? Por ejemplo, el profeta de Alá, Mahoma, se dice a sí mismo un hombre iluminado. Pero ¿quién profetizó del profeta? ¿Quién habló antes de este profeta? Siddhartha, Gautama, los descendientes, por ejemplo, ¿no?, de los hindúes o de los budistas, tienen, ¿no?, sus costumbres, sus ritos, y muchos dicen que ellos son la encarnación de la divinidad. Pero ¿quién profetizó de ellos? En cambio, como en el caso de Jesucristo, 1500 años antes de la llegada de Jesucristo, ya habían profecías de Jesucristo. 800 años antes, en Israel, un profeta llamado Isaías profetizó diciendo de que mirad, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y le va a poner por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Profecía, ¿se dan cuenta? Y Dios prometió, justamente para eso constituyó al pueblo de Israel, para que por medio de ese pueblo llegase el Mesías a todas las naciones. ¿Cómo te das cuenta de que el Mesías es Jesucristo? Por las profecías que Dios dio. Por las profecías dichas explícitamente por los profetas, o por los hechos que sirven como profecía e imagen de la llegada de Jesucristo. Entonces, ¿es importante saber que Jesucristo es hijo de Abraham? Claro que sí. No en cuanto a que Dios se encarnase y pudiese haberse encarnado en cualquier otra persona, sino en cuanto a que nosotros pudiésemos reconocer a Jesucristo. Por esa razón es importantísimo San José, porque San José es el último eslabón. Y como decíamos, en él se da una cosa totalmente distinta. Ya no es Abraham que engendra a Jacob, ya no es Jacob que engendra a José, sino que es ahora José que no engendra a nadie, sino que es el esposo de María, de la cual nació el Cristo, nuestro Redentor. Así dice el Evangelio, con pequeñas palabras, pero miren todo lo que se encuentra aquí. Dios ha querido pertenecer a una genealogía. Jesucristo
pudiendo haberlo evitado, quiso pertenecer a una genealogía. Entonces José es el que está más cerquita de Cristo en cuanto a esa genealogía. Es aquel del cual devienen o en aquel recaen las profecías, en aquel que recae toda la genealogía para que llegara a Jesucristo. Ese es José. ¿Se dan cuenta entonces que no era cualquiera? Algunos piensan que, bueno, José tendría que brillar porque tal vez, como era carpintero, alguna mesa o alguna silla o alguna cosa nos tendría que haber heredado. Pero ese no es el patrimonio de José. Es al revés. José no es importante por las cosas que hay en él, sino por las cosas que Dios hizo en él. Así como en la Virgen María. La Virgen María es aquella llena de gracia, es decir, por ella es un ser humano. José también es un ser humano como nosotros, pero ¿qué es lo grande en San José? Lo que Dios hizo en él. Él era carpintero, pero Dios Todopoderoso quiso ser el hijo del carpintero. Eso es lo que Dios hizo grande en José, y por eso es tan importante conocer a San José y tenerle devoción a San José. Porque es cierto, miren, para que nosotros tengamos más o menos una idea, ¿no? Hagamos una especie de comparación, de metáfora, ¿no? Evidentemente es mucho más importante el Sol, que irradia calor, ¿cierto?, a todos los planetas, que los planetas. Pero los planetas dan una idea de lo que es esa constelación. Entonces es importante en la vida de Jesús, Jesús mismo, como lo más importante, como el Sol, pero también estos que están cerca del Sol, San José, la Virgen María, son evidentemente tan pequeños frente al Sol que a veces pueden pasar hasta desapercibidos, pero también tienen importancia porque nos permiten descifrar y ver mucho más lo que es esta historia humana de Jesucristo, esta historia humana del Dios que es el Sol que nace de lo alto. Ese es San José. Por eso mirar a San José es mirar también esta andanza de Dios en la historia por medio del pueblo de Israel, con hombres buenos, con hombres malos, con buenas generaciones, con malas generaciones, pero llegaron a José, el hombre santo, del cual, ¿no?, el cual fue esposo de María, de la cual nació Jesús de Nazaret, nuestro Redentor. Dios ha querido tener una misericordia inmensa con nosotros. Esa misericordia es Jesucristo, pero esa misericordia se le encargó a San José. Y aquella que era la madre de Jesús también se la encargó a San José. De ahí deviene la importancia y la grandeza de este gran patriarca, y por eso nosotros buscamos consagrarnos a él en este año de San José, el patriarca glorioso, padre castísimo, cuidador, bondadoso y buen administrador de la casa de Dios, San José, el Padre de Jesús, el esposo de María. Pedimos a la Virgencita y pedimos a San José nos concedan la gracia de conocer y amar más a nuestro Santo Padre, a nuestro Santo Patrono San José, para que Él también haga de nosotros hombres y mujeres justos.